Bienvenido al vídeo de hoy sobre 7 síntomas de un accidente cerebrovascular un mes antes de que ocurra. Seguro que has oído hablar de un derrame cerebral, ¿verdad? ¿Alguna vez te has preguntado si tu cuerpo puede dar alguna señal un mes o unos meses antes de sufrir un derrame cerebral? Si experimenta alguno de estos signos que le voy a contar en este video, debe buscar atención médica de inmediato porque podrían ser signos de que está a punto de sufrir un derrame cerebral. Estos 7 signos pueden manifestarse tan pronto como un mes antes de sufrir un derrame cerebral. El retraso en el diagnóstico aumenta el riesgo de pérdida cerebral significativa. El riesgo de ictus es indiferente a la edad, el sexo o el estado de salud, independientemente de que se trate de un individuo joven o sano. Las enfermedades cardiovasculares están aumentando en todo el mundo, incluso entre la población más joven. Esta es sin duda la principal causa de muerte en Estados Unidos, donde cada año más de 795,000 personas sufren un derrame cerebral. El accidente cerebrovascular mata a casi 159,000 estadounidenses cada año. Quédate conmigo porque hoy profundizaremos en los 7 síntomas del ictus un mes antes de que suceda. Aprenderá cómo prevenir esta enfermedad y evitar formar parte de esta impactante estadística. A modo de ejemplo, muchos signos que aparecen un mes antes de un derrame cerebral son sutiles y con frecuencia se pasan por alto, lo que lleva a interpretaciones erróneas. Reconocer estos signos es fundamental independientemente de la edad, el estado de salud o la presencia de comorbilidades, ya que los accidentes cerebrovasculares pueden afectar a cualquier persona. Por tanto, manténgase alerta. Compartir este video con su familia y amigos podría ser fundamental para salvar vidas. Además, aclararé las distinciones entre accidentes cerebrovasculares isquémicos y hemorrágicos, mejorando su comprensión de estas afecciones. Además, cubriré qué es un aneurisma cerebral, incluidas sus señales de advertencia. Es importante destacar que aprenderá sobre los ataques isquémicos transitorios que pueden preceder a un derrame cerebral. Reconocer sus signos y síntomas podría salvarle la vida a usted o a un ser querido. Recuerde, si un familiar de primer grado ha sufrido un aneurisma cerebral, es fundamental consultar a un neurólogo acreditado para un examen, incluso en ausencia de síntomas. Este paso proactivo es esencial para la detección temprana de posibles afecciones cerebrales. Ahora, profundicemos. Descubre ahora los 7 signos o síntomas que pueden presentarse un mes antes de sufrir un ictus. Si esto te sucede, busca atención médica lo antes posible. El síntoma número 1. Presión arterial persistentemente elevada. Al hablar de presión arterial persistentemente alta, en el contexto del riesgo de accidente cerebrovascular, resalta los peligros de la hipertensión crónica. Si no se controla bien, puede aumentar significativamente el riesgo de sufrir un derrame cerebral. La presión arterial mide la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de nuestras arterias. Cuando esta presión aumenta, lo que se conoce como hipertensión, plantea importantes riesgos para la salud. Esta presión elevada puede causar daño a los vasos sanguíneos, provocando su estrechamiento, debilitamiento o incluso ruptura con el tiempo, todo lo cual contribuye significativamente al riesgo de accidente cerebrovascular. Si un vaso sanguíneo en el cerebro se rompe debido a la presión arterial alta, puede ocurrir una hemorragia, lo que resulta en un derrame cerebral hemorrágico. De manera similar, si la presión arterial alta daña las arterias que suministran sangre al cerebro, puede reducir el flujo sanguíneo o causar una obstrucción, lo que resulta en un accidente cerebrovascular isquémico. Por lo tanto, controlar la hipertensión es vital. Adoptar un estilo de vida más saludable y seguir los regímenes de medicación prescritos para controlar la presión arterial son pasos esenciales. Estas medidas son cruciales para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular y otras enfermedades cardiovasculares. 2.
Fatiga excesiva. La fatiga excesiva o el cansancio extremo pueden ser un síntoma o una señal de advertencia antes de un derrame cerebral. Es importante recordar que la fatiga también puede tener otras causas. Si experimentas un cansancio intenso y persistente, que puede ser atípico para ti y no está relacionado con el esfuerzo físico o la falta de sueño, podría ser una alarma. Este cansancio excesivo puede estar relacionado con cambios en el flujo sanguíneo al cerebro. Puede deberse a un estrechamiento de una arteria debido a la aterosclerosis o a un posible coágulo que interfiere con el suministro de oxígeno. Entonces, si siente un nivel anormal de cansancio, busque también una evaluación médica. A veces, la fatiga extrema puede preceder a un ataque isquémico transitorio, lo que indica una interrupción temporal en el suministro de sangre al cerebro. Un TIA actúa como una advertencia crítica y una condición temporal que puede indicar un derrame cerebral inminente. En una AIT, los síntomas son temporales y normalmente duran desde unos pocos minutos hasta varias horas sin causar daño cerebral permanente. Los pacientes experimentan síntomas similares a los de un derrame cerebral, pero estos síntomas desaparecen por completo en menos de 24 horas. Normalmente, esto ocurre cuando una arteria del cerebro se bloquea temporalmente. En 24 horas, el cuerpo disuelve con éxito el trombo del coágulo cerebral, lo que lleva a la desaparición de los síntomas. Esta rápida resolución sirve como una advertencia crucial de que puede haber un derrame cerebral en el horizonte. Presten mucha atención a esto. Amigos, si nota algún signo o síntoma transitorio, es imperativo buscar atención médica sin demora. 3. Problemas de visión. Si experimenta algún cambio repentino en la visión, puede ser una señal de advertencia. La visión borrosa, la visión doble, los problemas oculares o la dificultad para concentrarse pueden indicar daño circulatorio en el cerebro y servir como señales de advertencia de un derrame cerebral. Si bien existen varias causas para los problemas de visión, es fundamental no pasar por alto estos síntomas. La pérdida de visión puede deberse a la obstrucción de una arteria que suministra sangre al ojo, lo que a menudo indica un accidente cerebrovascular isquémico, el tipo de accidente cerebrovascular más común. Por eso es esencial tomar en serio estos cambios y buscar una evaluación médica de inmediato. 4 dolores de cabeza repentinos y severos. Un dolor de cabeza repentino y severo puede preceder a un derrame cerebral. Es importante tener en cuenta que no todos los dolores de cabeza están relacionados con un derrame cerebral y no todos los derrames cerebrales están precedidos por un dolor de cabeza. En el accidente cerebrovascular isquémico, el dolor de cabeza se produce debido a la obstrucción del flujo sanguíneo en el cerebro. Estos dolores, cuando ocurren, se describen como severos y repentinos. En el accidente cerebrovascular hemorrágico, caracterizado por sangrado dentro del cerebro, los intensos dolores de cabeza son el resultado del aumento de la presión intracraneal, debido al sangrado, que eleva la presión cerebral. Los testigos de accidentes cerebrovasculares a menudo informan haber visto a la persona afectada agarrándose la cabeza, mostrando una expresión de dolor intenso seguida de pérdida del conocimiento. Esta reacción es particularmente común en los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, donde el dolor de cabeza experimentado se describe con frecuencia como el más severo en la vida de la persona. A veces, un dolor de cabeza intenso también podría indicar un riesgo inminente de rotura de un aneurisma en el cerebro. 5. Entumecimiento o debilidad en las extremidades del cuerpo. El entumecimiento o debilidad en las extremidades, especialmente en un lado del cuerpo, puede ser una señal de advertencia antes de un derrame cerebral. Estos síntomas pueden manifestarse durante un TIA, una condición temporal de reducción del flujo sanguíneo a una parte del cerebro.
Este entumecimiento o debilidad repentino generalmente afecta una sola parte del cuerpo, como un brazo, una pierna o un lado de la cara, lo que provoca una disminución de la sensibilidad. Aunque estos síntomas suelen durar desde unos pocos minutos hasta unas pocas horas, nunca deben pasarse por alto, independientemente de si indican un derrame cerebral u otro problema neurológico. La investigación médica inmediata es esencial. Seis problemas del habla. Una persona a punto de sufrir un derrame cerebral puede tener repentinamente dificultades para hablar. Esto puede manifestarse como dificultades en el habla al articular palabras o al formar oraciones completas. Estas dificultades se clasifican en afasia, definida como la deficiencia en la comprensión, formulación y expresión del habla. 7 problemas neurológicos. Las personas al borde de un derrame cerebral, ya sea hemorrágico o isquémico, pueden presentar una variedad de síntomas neurológicos. Estos pueden incluir problemas de memoria, pérdida del equilibrio, así como náuseas y vómitos. Estos síntomas pueden manifestarse unos días o incluso semanas antes de un evento cerebral. Sin embargo, es fundamental recordar que otras afecciones pueden presentar síntomas similares, lo que complica el proceso de diagnóstico. Condiciones como migrañas, convulsiones, hipoglucemia, encefalitis, tumores cerebrales, ataques de ansiedad e infecciones en el sistema nervioso central, por ejemplo, pueden provocar estos síntomas. Es imperativo consultar a un médico calificado para una evaluación integral que determine con precisión la causa de estos síntomas. ¿Cuál es la diferencia entre accidente cerebrovascular isquémico y accidente cerebrovascular hemorrágico? La diferencia entre un ictus isquémico y un ictus hemorrágico reside en sus causas y efectos en el cerebro. Un accidente cerebrovascular isquémico ocurre cuando hay un bloqueo en el suministro de sangre a una parte del cerebro. Esto puede ser causado por un coágulo de sangre que se forma en otra parte del cuerpo y viaja al cerebro, o por una placa que se forma en las arterias del propio cerebro. Un ejemplo frecuente de una afección que puede provocar la formación de coágulos es la fibrilación auricular. Este tipo de arritmia cardíaca altera el flujo normal y fluido de la sangre a través del corazón. Combinado con otros factores, puede aumentar significativamente el riesgo de formación de coágulos dentro de las cámaras del corazón, que luego pueden viajar al cerebro y provocar un accidente cerebrovascular isquémico. Estos trombos, que provienen del corazón la mayor parte del tiempo, luego viajan al cerebro, provocando un accidente cerebrovascular isquémico. Así, la fibrilación auricular es un tipo de arritmia cardíaca relacionada con el ictus isquémico. En el caso de la obstrucción por placa, se produce una acumulación de grasa y formación de placa aterosclerótica, que bloquea el flujo de sangre a través del cerebro. Esto puede ocurrir en pacientes con colesterol elevado, presión arterial alta, diabetes y fumadores. Cuando la sangre no llega a una parte del cerebro, las células de esa zona pueden empezar a carecer de oxígeno y nutrientes, lo que puede provocar una lesión cerebral. Este tipo de ictus es el más común y representa el 85% de todos los casos. En un accidente cerebrovascular hemorrágico, hay una fuga de sangre hacia el cerebro. Esto ocurre cuando un vaso sanguíneo en el cerebro estalla y la sangre se propaga a áreas donde no debería estar. La fuga de sangre puede causar presión y dañar las células cerebrales circundantes. Esto puede resultar en varias complicaciones. En resumen, en un accidente cerebrovascular isquémico, hay un bloqueo en el flujo sanguíneo, mientras que en un accidente cerebrovascular hemorrágico, hay una fuga de sangre hacia el cerebro. Ambos tipos de accidente cerebrovascular son graves y requieren atención médica inmediata para minimizar daños futuros.
Una causa común de accidente cerebrovascular hemorrágico, del tipo que implica sangrado, es un aneurisma cerebral y es posible saber si tiene un aneurisma cerebral antes de que se rompa. Los aneurismas cerebrales son dilataciones anormales en una arteria cerebral, que parecen una burbuja en las arterias. Existe el riesgo de que se debiliten y se rompan. Ahí es donde reside el peligro. Muchas veces un aneurisma cerebral no presenta ningún síntoma hasta que le ocurre una ruptura al individuo. Nunca siente nada y de repente una arteria cerebral se rompe y tiene un derrame cerebral hemorrágico. Esto puede suceder en muchos casos. A pesar de esto, existen algunos signos y síntomas que también pueden indicar la presencia de un aneurisma cerebral. Es importante saber que si sospechas de un aneurisma cerebral, debes buscar atención médica lo antes posible porque la rotura de un aneurisma es una emergencia médica. Pero la buena noticia es que no todos los aneurismas se rompen y muchas personas conviven con ellos sin ningún problema. Muchas personas tienen un aneurisma cerebral y ni siquiera lo saben, pero es importante que sepa que existe cómo detectar un aneurisma cerebral. Cuando un médico sospecha que hay un aneurisma cerebral, puede ordenar pruebas específicas como una angiografía por tomografía computarizada. Señor. Angiografía o arteriografía cerebral para comprobar si los aneurismas corren riesgo de romperse y si necesitan tratamiento. Para aquellos que se preguntan si es posible diagnosticar un aneurisma, efectivamente existe esa posibilidad, ya que la mayoría de ellos son asintomáticos. Un aneurisma se investiga cuando hay antecedentes familiares. Por lo tanto, es importante que sus familiares de primer grado se sometan a una investigación sobre cómo prevenir un derrame cerebral, controlar su presión arterial si tiene diabetes, controlar sus niveles de glucosa en sangre, mantener su peso ideal, hacer ejercicio regularmente, al menos 150 minutos por semana comer alimentos frescos y saludables, evitar los procesados, evite el consumo de azúcar, exceso de grasas saturadas y exceso de alcohol. Si fumas, considera cambiar tus hábitos. Dormir bien. Controla tu colesterol, mantén tus controles al día con tu cardiólogo. De hecho, esto evitará un posible derrame cerebral en el futuro. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, considere darle el visto bueno. Este tema es de interés público, así que compártelo con tus seres queridos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte para apoyar nuestro crecimiento y presionar la campana de notificación para no perderte nuestro próximo video. Tenemos curiosidad por saber. ¿Conocía estos signos silenciosos de un derrame cerebral un mes antes de que ocurra? Compártelo con nosotros en los comentarios a continuación. Antes de que te vayas. También puedes encontrar otros videos útiles apareciendo en tu pantalla ahora mismo. No dudes en hacer clic en cualquiera de ellos. O, mejor aún, mirar todos para continuar tu viaje de conocimientos con nosotros. Nos vemos en el próximo video.